Pero vamos a trabajar de tus otros interrogantes. Este es el de... Bueno, aquí está. Ahora vamos entonces a trabajar el tema de las dudas de Jesús también, pero regresión múltiple. A ver, ¿qué viene la primera inquietud y nos dice con relación? Bueno, bueno, esto sí es un tema, digamos que no es que sea la norma, pues, de que, como dices tú, que tengo que sumar las mismas cositas, ¿cierto? No, del modelo general, el modelo que planteamos en ese momento en clase que está aquí, tú lo dices muy bien. El 1 gana 3 millones, lo dijimos en el ejemplo. 2 hijos. Pues de todas maneras, yo estoy haciendo una estimación, pero es que esas unidades de medida diferentes están compensadas de alguna forma, o en el método, pues al menos de los mínimos cuadrados que trabajamos todas estas cosas, por los coeficientes de cada quien. O sea, estos coeficientes son los que le dan como la posibilidad de hacer sumas y restas aún teniendo valores distintos o magnitudes diferentes o variables diferentes. Entonces lo que tú dices acá que te genera ruido es que el principio fundamental de la suma es coger de lo mismo. No, en el método de mínimos cuadrados, porque ya es el procedimiento matemático, pues donde está sustentado, el método de mínimos cuadrados sale de derivadas y sale de garantizar una identidad, una igualdad mejor. Pero no tengo como más expresión matemática pues para decir cómo se logra que se logre o que es válido sumar diferentes unidades de medida para estimar otro variable. Lo que yo capto es precisamente lo que ya mencioné. Los coeficientes que se calculan me permite, o ya está involucrada como una especie de estandarizar las unidades de medida, aunque no están estandarizadas realmente, pero para permitir que esa sumatoria de esos valores, obviamente en sumatoria incluyo resta, me permitan estimar otra variable que está en otra función. Miren que esta está en función de plata. Y puede ser que ninguna de estas tuviera plata, pero uno la está estimando. ¿Sí? Entonces lo que trato de decir es eso. La variable dependiente está en valores de plata. Pesos, hay otra solamente de pesos en esta variable, pero es perfectamente viable por el procedimiento de cálculo o del cálculo matemático, digamos, del origen de la fórmula, sumar diferentes unidades de medida. Lo que podría mencionar de momento. Pero todos los compañeros podrán también argumentar, entre otras cosas, ¿no? Y comentarnos más cosas. Bien, la segunda inquietud dice, bueno, también está en la de José. Percy, el Dublin-Watson. Definitivamente el tema es, pero antes leemos todo acá, en el ejemplo vengo manejando el archivo tal, todas han sido medidas con puntos y así se hace más fácil entender el proceso de la estimación. Voy a aprovechar para construir el modelo de estimación lineal múltiple. No, eso ya es lo que sigue, ¿no? A ver, el tema de los residuales dependientes, lo que nos está diciendo es que un dato está afectando al otro. En este caso los residuales, ¿verdad? Lo que quedó del residuo al ajustar un modelo, un valor, pongámosle el de Jairo, estaría influenciando el de Jessica y estaría influenciando el de Jesús. Pues todos es claro aquí que eso no es cierto, entonces generalmente dan incorrelacionados que llaman. ¿Sí? Pero en aquellos casos que sí hay correlación por una u otra razón, generalmente se habla de la variable tiempo. Si uno fuese a mirar, y en estos días me ha tocado trabajar con algo de producción, hablaban de frutos maduros, frutos verdes, espatas, todas esas cosas en palmas, y daban, ahí me dio de todas maneras sin correlacionado, pero de todas maneras es muy más probable que dé, porque es una especie de producción de estos frutos, pero a través del tiempo.
O sea, tenemos variables de enero, febrero, marzo, abril. Y todos sabemos que también está influenciado por las cosas estacionales, el clima mismo. Entonces, nos puede dar dependencia. ¿Cómo se minimizaría ese caso? Entrando la variable que origine esa dependencia. Me explico. Si yo estoy hablando del tema de frutos y corro un modelo y me da que hay correlación, sea negativa o positiva cualquiera, que hay correlación, pues entonces lo que trataría, al menos yo de hacer, es identificar qué otra variable que no considere en mi modelo puede entrar a crear esa situación o ese escenario de dependencia. A mí me parecería que entonces si yo tengo estaciones, la variable estaciones, hablemos así de clima, como es Estados Unidos por ejemplo, invierno, verano, otoño, primavera, como en Argentina, como Perú, no sé cómo, ¿no? Entonces entraría esa variable. Luego ya me queda, el día que hubo 20 frutos, le coloco al ladito la variable, estábamos en invierno. El día que hubo 25, estábamos en verano. El otro, otra vez 20, en invierno, etc. Entro una nueva variable que trate de minimizar el problema de la dependencia. No sé si me captan ahí. Pensemos en Navidad. Yo también puedo tener un modelo de utilizar las ventas o los ingresos en un negocio. En Navidad, específicamente de árboles de Navidad, de iluminaciones, etc. Y al correr en mi modelo, que dependería del número de empleados o de la prima que ganan, el tamaño de la familia, el estado civil, en fin, pero luego detecto que no me dieron, que los residuales arrastran alguna dependencia, entonces uno podría pensar entonces también en entrar temas del tiempo, ¿no? Porque también es claro que en algunas épocas del año se vende más que otras determinados productos. Y si se vuelve eso estacional, que casi siempre pasa lo mismo, entonces ahí hay una dependencia en el tiempo. Entonces también toca entrar otras variables que logren minimizar ese asunto. No sé si quedó claro con eso, aunque ahora tal vez hablaré otro poquito más. Bueno, ya aquí nos da el ejemplo. A ver qué nos dice Jesús, que siempre me tira. En letra de color morado o fucsia, vamos a devolvernos a ver. O te doy micrófono. Bueno, no, es que cómo se interpreta, en lo que está morado está clarito la pregunta. ¿Cómo se interpreta el valor si es mayor de 0? Ahí hay una incorrelación. Perdón, ahí estamos diciendo que los residuales son dependientes, porque los que son incorrelacionados es porque están entre 1,5 y 2,5, teóricamente hablando, pues, ¿sí? Y poniendo una regla empírica. El que está por debajo de ese valor o por encima del 2,5, ya hay una dependencia. Ya los residuales ya no muestran, ya no cumplen el supuesto. Entonces, ¿qué es lo que conversé? Creo yo. Al mostrar una correlación, o sea, dependencia, un dato depende del otro, un residual depende del anterior o del que sigue, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar esa otra variable que esté originando esa dependencia y que en la teoría o en las vivencias lo más usual son variables que tengan que ver con tiempo o son productos estacionales, o habría que buscar por qué, cuál es la variable que está llevando a que eso suceda y entrarla al modelo. Eso, José, esa dependencia se logra entrando, identificando qué variable puede hacer eso. En el ejemplo que coloqué de los frutos, pues es fácil entender que de pronto cuando hay cosechas, pues obviamente la producción es mucho mayor y ya se sabe cuándo hay cosechas. Cosecha de aguacate, ahora estamos en mandarina, aquí en Colombia, las mandarinas. Entonces, todas las épocas del año, o sea, los los octubre, noviembre, septiembre, hay mucha mandarina. Si no entro la variable tiempo a controlar, podría ser el trimestre, podría ser el mes. Entonces me va a dar correlación seguramente. Bueno, listo. Te doy micrófono, Jesús. Adelante. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, ¿Me escuchan? correcto.
Ok, me escucha Carlos. ¿Tú me escuchas, León? ¿Me escuchas? Oh, Jessica, ¿cómo estás? Caramba, qué placer. Bueno, mira, yo creo que el problema es digamos, como denominación. Déjame por allí las letricas moradas, no me torpedes tanto la cosa. Fíjate, es sencilla la explicación que tú estás dando es correcto, perfecto. Eso se entiende. Aquí digamos que es como sí, es denominación, fíjate. Cuando tú tienes entre 1.5 y 2.5, se dice que está incorrelacionado, allí está claro. Si el valor tiende a cero, existe una autocorrelación positiva. Si se acerca a 4 es negativa. ¿Qué diablos, qué nombre se le da cuando está comprendido entre el mayor de cero y menor de 1,5? ¿Se le llama qué? ¿Positivo o negativo? ¿Qué denominación recibe eso allí? Eso es todo, muy sencillo. Gracias y buenas noches. Eh, bueno, Jesús, no sé si entonces no capto porque tú respondiste. A ver, ya lo explicaste tú mejor que yo. Si está entre 1,5 y 2,5, no hay correlación. Si es menor, hay incorrelación negativa y no se llama más. Pues ahí no hay negativa positiva, no, es incorrelación negativa. Y para el otro lado es positiva, o sea, mayores de 2,5. Y esos son los nombres que se toman, ¿cierto? Pues hay tres opciones en el escalón. O hasta 1,5 da una autocorrelación, existe autocorrelación y la hemos llamado negativa, o fue positiva la que mencioné que día, no recuerdo. Pero toma el nombre de autocorrelación negativa, pongámosle ahora. Y si es mayor de 2,5 hasta el 4, pues puede dar un poquito más de 4, pero la teoría dice pues que definitivamente eso es muy escaso, pues hay una otra clasificación que se llama autocorrelación positiva. Entonces no hay sino positiva, negativa o no hay. Jesús, no sé cuál es la otra clasificación que tú ves como sin dársele. ¿Sí? ¿Cierto? No, son las tres. No hay más opciones. ¿Sí? ¿Seguro? Jesús, quiero que me ponga otro uno más. Pues no uno en la nota, sino uno que sí. No, tranquilo. No, pero es que son las tres opciones lo que yo capto hasta en las tres interrogantes. Está comprendido entre nosotros, no existe autocorrelación. Eso no existe, eso está perfecto. Tiende a cero, existe un pero tiende a cero es que es de 1,5 hasta allá. ¿Cierto? Y de 2,5 para arriba es la otra autocorrelación, negativa. Ahí está perfecto lo que tú tienes escrito. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, si sigue más duditas, nos las seguimos debatiendo, ¿no? Perfecto. Bueno, ya veníamos hablando aquí, el Durbin-Watson en este caso nos da 1,59, cumple, no tiene problema. Pero también es cierto que el R cuadrado es muy pequeñito, muy bajito, 0.03, pues se ve ahí. O sea, definitivamente no es un buen modelo. Así los residuales cumplan con el de no dependencia, pero no es solo eso el que nos fijamos, ¿no? El R cuadrado corregido no nos sirve, mejor dicho, eso nos lleva a que el modelo no sirva, y por ende nos da la otra tabla punto mayor de 0,5, por lo tanto el modelo no explica bien, o sea, las variables, como dicen acá abajito, las variables promedio de pregunta, método de enseñanza y rasgo de personalidad no aplican, pero entre otras cosas aquí no deberían aplicar mucho porque estamos hablando que son unas variables cualitativas. La prueba que valida la aleatoriedad de los residuos, pues es la misma que valida cualquier prueba de aleatoriedad. Valga decir, ¿cuál? Pregunto a los compañeros, ¿cuál prueba valida aleatoriedad? Pregunto, ¿cuál prueba valida aleatoriedad? Nos colocan ese, eso sí, rachas es una opción, pero también estamos diciendo que Durbin-Watson, con su fórmula estratégica que tiene, me está midiendo independencia o dependencia que de alguna manera está buscándose lo mismo.
Ese es un documentivo que les envié esta tarde también, creo que ahí está ese tema. A ver, también hay una presentación donde hablábamos de unos valores empíricos y se habla de que hay un R, si el R es de, pues obviamente mientras más se acerque al 1 es muy bueno, ¿cierto? Hablábamos de, o en esa diapositiva se dice que de punto 80 en general es bueno, ¿cierto? Obviamente si es punto 90 sería muy bueno. Y a medida que nos vamos desplazando hacia la parte de los ceros, porque esto es valor absoluto, pues va perdiendo potencia el modelo de explicación, de predicción. Valga decir, si uno tiene un modelo de punto 30, un R de menos de punto 30, pues realmente es poquito. ¿Por qué? Porque en términos más fáciles de hacerme entender y más prácticos y lo que se ve en la literatura, uno habla más del R2. Entonces, si a mí me da uno de punto 30, elevémoslo al cuadrado, daría 3 por 3, 9, punto 09. Porque estamos hablando de decimales, o sea, punto 30 por punto 30. Me da un 0 más, punto 09. Eso ya lo puedo explicar más fácil, porque entonces ya me dice que el 9% de los cambios en el puntaje de las pruebas de conocimiento son explicados por las otras. Pero es que entonces un 9% sí es muy bajito. ¿Sí? 9%, entonces estáis diciendo que el 81% no lo explican otras razones. Por lo tanto, ya ahí llevándolo al concepto de coeficiente de determinación, es más fácil de entender el asunto. Si uno tiene un coeficiente de 80%, perdón, de 0.8, el R.8, entonces estoy explicando el 64%. Alguien dirá, eso es poquito. Bueno, pero eso depende de lo que se conozca de la variable objeto de estudio. 8 por 8, 64, o sea, el 64% de las notas son explicados por estas otras variables. Si no se conoce nada del tema, no se conocía, pues es un aporte para las variables, para el estudio. El 80%, 8 por 8, 64. Pero en unas con otras, uno puede buscar modelos que de pronto nos den punto 85. Más de ahí es muy difícil realmente, a no ser de que sean variables muy identificables. Pero ese es como el concepto, tratar de elevar al cuadrado y mirar ese porcentaje que obtengo, si me satisface o no para lo que estoy midiendo. Ahora, yo he escuchado siempre que el tema del profe de la vacuna, profesor Patarroyo, la vacuna sintética en Colombia, pues creo que la eficiencia de la vacuna es realmente muy bajita como porcentualmente hablando. Es decir, las personas que salva en la India, por ahí, eso es una cosita de 0.00 no sé cuánto, muy pequeña. Pero se está hablando de vidas humanas. Entonces ahí es donde vienen los defensores y dicen, no, pero es que si se va una milésima, una 10 milésima, es una cosa importantísima, porque son millones de personas que es en esas regiones, entonces está salvando mucho. Es tal vez un ejemplo muy atípico también, pero es para dar a entender que uno como número el coeficiente podría considerarse bajo, un 45%, pero dependiendo de lo que estemos estudiando, y más si es de salud, podría probablemente ser muy relevante. Ahora, si estamos estudiando salarios y este tipo de cosas, pues es evidente también que ya hay mucho conocimiento sobre el tema y uno procuraría aportar más a lo que ya hay, y entonces tendríamos que pensar en que hayan R's de ojalá punto 90, punto 90 y tanto. Eso es lo que le puedo mencionar ahí. Bien, aquí nos dio obviamente que no es significativo el modelo, eso es coherente con lo que vimos ahora del R, ahora el SIC, y de que los coeficientes tampoco dan significativos, todo eso es igualmente coherente, aquí se ven, el 1 de punto 70, el 1.051, etc. Si estos fueran significativos, seguramente, o con toda certeza, podemos decir que el R también hubiera sido alto y que la NOVA hubiera dado significativo también. Todo eso va de la mano. Entonces, pues, de que usted mire que el R es muy bajito, pues ni siga. Pero también reitero que en este modelo específico puede ser el problema de que también trabajamos hoy con variables qualis y realmente tocaría volverlas dummy. Aunque de hecho se ve que no hay mucha incidencia. Bueno, hasta aquí llegamos en estas inquietudes de Jesús. A ver, yo veo que nos dice
Este es el patito. No, el tema es bien importante y además puede dar, y no solamente una vez. Uno es correr las variables según la teoría, pero modelos que pudieron haber sido importantes en otras regiones del país o de países en el mundo no aplican acá. A mí me han tocado varias de asesorías de ese estilo que dicen, no, es que eso tiene que dar tal cosa porque en tal país dio esto. Y no, pero es que las condiciones nutricionales o las condiciones de vida es distinta en otro país. Y lo que pasa es que uno, cuando valida el supuesto de linealidad, que también es mirar si hay una relación lineal, ahí podría uno decir, bueno, no hay necesidad de seguir. Pero aquí en el ejercicio que aplicamos, creo que es correcto el análisis que se hace y el que tú trabajaste me parece que va con mucha solidez. Bien, a ver, creo que ahora no nos va a dar mucho tiempito porque tengo otras actividades también ya programadas, no pensé que nos demorábamos tantico, pero sí está el de Jesús en pantalla. Pero entonces no sé si abordarlo ya que tengo algunas cositas como ya pendientes, pero puedo mandarle los archivos también y lo abordamos también no sé si la próxima, o que aquí vuelve a ser día fiesta lunes, ¿no? Porque a grosso modo hay unos detalles en las inquietudes de José, y es el tema, por ejemplo, de que yo hablé de métodos bayesianos. Pues realmente lo que pasa es que la teoría bayesiana no es nueva, pero tiene un soporte matemático, una situación teórica supremamente, a mi modo de ver, compleja, basado en el teorema de Bayes. Y se abren como dos escuelas de hace un rato. Los frecuentistas, llamados así, o sea, los que trabajamos más toda esta teoría usual de las inferencias de intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, fundamentalmente, los modelos que estamos hablando, regresión múltiple, etc. Y los bayesianos, pero es definitivamente una escuela que se abre, ¿sí? Con otra teoría, otra conceptualización, con una, digamos, rigurosidad fuerte en el tema de subjetividad. Ahí hay una componente de subjetividad importante en que prácticamente lo que se pretende es introducir en los modelos situaciones que se hayan percibido por los investigadores. Dicho de alguna manera, disculpen, es plantear del conocimiento ya vivido cómo se puede incorporar ese conocimiento a un modelo. Entonces, por eso les menciono que ahí hay todavía mucha situación por abordar, por estudiar, pero que se abre camino la teoría. Eso es lo que se llama la información a priori. Entonces, yo tengo una información a priori, buscamos, eso es de todas maneras aleatorio, buscamos un modelo que incorpore ese nuevo elemento. Porque los que la defienden lo bayesiano, pues definitivamente, ¿qué dicen? Pues, ¿cómo no vamos a aprovechar el sentido común de lo que ya ha pasado? Metamos los modelos. Lo que hay hasta ahora no. Los modelos tradicionales han sido lo que se ve, tangible, objetivo. Mira esa variable, póngala aquí y corrámosla. No, los bayesianos se habla no, también pensemos en la subjetividad y en todos esos aspectos de las visiones de las personas para entrarlas en los modelos. Pero definitivamente ahí hay mucho elemento pues, adicional que habría que estudiarlo, mejor dicho. Pero lo que sí puedo aclararle rápido también es el tema de las componentes principales. El tema de las componentes principales, como el nombre lo dice, es de varias variables, tratar de observar o de identificar cuáles son las que explican de alguna manera los cambios. O sea, uno tiene 20 variables y entonces se las priorizan y se clasifican. Bueno, esta es la que más aporta a los cambios, esta es la segunda que más aporta, la tercera. Entonces, es una técnica interdependiente en ese sentido, ¿no? Que trata de identificar cuáles variables aportan más. Y si yo sé que aportan más, por decir algo, el salario inicial y las primas extras, por ejemplo, entonces ahí uno está detectando multicolinealidad. Multicolinealidad tiene que ver porque el tema lo preguntas básicamente por ahí.
yo lo mencioné como una medida remedial. Entonces, si uno analiza primero los componentes principales, está detectando cuáles son las que están aportando más a algo. Esas que aportan más o las que estén más junticas en ese orden que se ubiquen, uno detecta entonces las más correlacionadas entre ellas y de alguna manera puede eliminar el problema. Pero con la matriz de correlaciones, como la vimos la última vez, podemos identificar el tema. Es muy diferente la regresión lineal múltiple, porque la regresión lineal múltiple lo que nos interesa es predecir o estimar una variable en función de otras. Las componentes principales me pueden ayudar a decir cuáles son esas otras. O sea, me puede ayudar a mí a identificar las variables independientes que puedo luego utilizar en un modelo de regresión múltiple. Pero son bien distintas. Entonces, las componentes principales me sirven para mirar cuáles son las variables que en orden prioritario explican más otra variable. Y además también podría ser en otro escenario, con esa estrategia, identificar cuáles variables son las que probablemente me sirven para entrar a predecir otra. Entonces me sirven como un paso previo a estimar la regresión, una variable de regresión lineal múltiple. La regresión lineal múltiple sirve para estimar una variable. La otra es más bien prioriza cuáles son las que explican más la otra. ¿Sí? Menos mal se le ha perdido nada más eso. Sí, de todo tenemos, sí, no, pues de todo no, pero sí hay información de los componentes principales también, que es una técnica involucrada en muchas otras, pero no, por sí sola, solita no, incluso las técnicas, el análisis de factor, ahí está también se maneja con componentes principales para ir identificando cuáles son, es una opción, ¿no? A ver, Jairo, ¿ya nos escuchará? Bueno, yo creo que aquí vamos avanzando un poquito más. El punto del Durbin-Watson vuelvo y lo tomo, que era el que habíamos hablado ahora. Pero aquí tengo más documentación. A ver, ¿cómo vamos? ¿Me están escuchando todos? Muy bien. Y es el tema, perfecto, y es el tema de que ya se conversó, ¿cierto? Pero la pregunta aquí es también de los residuales, si no se cumple el supuesto. Pues bien, aquí traje alguna información con una dirección que ahí coloco más abajito y luego le envío estos archivos. Espero que no haya problema ni para Jesús ni para José, que me enviaron ellos como preguntas y que se puedan socializar con todos. El tema de la aleatoriedad entre las observaciones es difícil de corregir en lo que extraje textual. El tema es ¿por qué? Porque es que la aleatoriedad viene ligada con la selección de la muestra. De ahí viene más el tema de la aleatoriedad. Claro que en los residuales está originado por lo que vimos ahora también, lo que mencioné ahora de posible dependencia con variables del tiempo. Pero lo que sí quiero significar aquí es que si nos falta el tema de la aleatoriedad en el ANOVA, por ejemplo, casi que hay que eliminar ese tratamiento, porque ya hay sesgos. Y la idea es que todas las unidades de análisis no vengan con ningún prejuicio, digámoslo así, de alguna manera. Entonces, en la pregunta ya lo hemos abordado, lo del Durbin-Watson, pues si no cumple el tema de dependencia, en los residuales habría que buscar otras variables que modelen ese caso, pues que lo modelen. Pues ya tenemos que conversar, bueno, qué variables estamos hablando y cuál variable podría ser que modele esas. O si no, pues definitivamente no hay un modelo lineal. Ya tendríamos que pensar en modelos no lineales, que también los hay. Esos son detalles también. No solo pegarnos a la linealidad, porque también si algo no se comporta normal, pues ni modo de forzarlo. Pero sí hay que buscar las posibles soluciones hasta que ya no haya más posibilidades. Entonces digamos, no, utilicemos otro modelo no lineal. Una cosa es la falta de aleatoriedad en los residuales y otra en los datos originales, en los datos de entrada. Si es falta de aleatoriedad en los datos de entrada, el problema puede ser de la selección de la muestra. Y ahí ya no hay mucha opción de solucionar el problema. Si es en los residuales, sí habría formas de buscar opciones como entrando más variables al modelo que modelen eso precisamente. Bien, el incumplimiento de la hipótesis, este lo traje de la página que digo, y ahí está escrito. La falta de normalidad afecta poco la tabla de la ANOVA, pero recuerden que también hay ANOVA en regresión, ¿no? También hay ANOVA en regresión.
Esto, Jairo, ya nos escuchas mejor, entró con nuevas energías. Muy bien. Bueno, la falta de normalidad entonces no es tanto el problema en cuanto a la nova, pero tiene problemas a la estimación de la varianza. Heterocedasticidad influye en la estimación de la varianza, apenas lógico. Y los contrastes resultantes dependen si existe una diferencia grande entre los tamaños muestrales. O sea, si lo que se falla es la homogeneidad de las varianzas, pues ya el problema puede ser que si tenemos tamaños de muestra en los tratamientos o en las poblaciones en análisis similares, no, se me minimiza el problema. Sin embargo, eso ya tampoco viene a ser el caso. El tema de que ya hay pruebas, como vimos ahora, pruebas que tiene implementadas el SPS para abordar el tema de los ANOVA cuando las varianzas no sean del todo homogéneas. O sea, se pueden utilizar otras pruebas ya implementadas. Y el tema de la independencia sí es muy fuerte y se minimiza obviamente aleatorizando la recogida de la muestra. Pero reitero, eso es para los datos de entrada. Si fuera para los residuales, ya no hay, ya es lo que hemos mencionado. Y ahí está la dirección de esta cosa. Y el último punto que me preguntaba José, esto no era pregunta, sino como un comentario, tal vez una aseveración. Si mi variable de estudio tiene 3 categorías, crear 3 variables auxiliares de la siguiente forma, eso es correcto. Claro, porque... pero espérenme un segundito. Eso no es tan correcto ahora que caigo en cuenta. Si tiene 3 categorías, sí, no, aquí apenas vuelvo a releer, veo que no. Cuando yo tengo 3 categorías, aquí voy a organizarlo esto. Se deben de crear para poder interpretar, ¿no? K menos una variables auxiliares. Es decir, que si en este caso tengo 3, yo debo de tener entonces, efectivamente es 3 menos 1, debo de tener 2 variables. O sea que aquí no nos serviría eso y no nos serviría porque todas las 3 variables quedan con un 1. Pues de alguna manera quedan con posibilidades de interpretarse. Las variables Dumen lo que pretenden es que alguna de ellas quede todas ceros, evaluados ceros. Aquí serviría si tuviéramos una cuarta categoría. Y esa cuarta categoría, que podría ser un supernumerario, sería el de todos ceros. Entonces ya me sirve para comparar los resultados con esa nueva categoría. Porque si aquí esta toma unos, esta también toma unos y el otro también, no va a haber de referencia. Entonces el coeficiente que encuentro no voy a tener cómo interpretarlo con respecto a. ¿Sí? Entonces aquí sí no había analizado bien. El tema es, cuando tengo 3 variables deben de quedar 2. En el ejemplo que teníamos habíamos dejado seguridad 0. 0, 0. Aquí todos tienen con unos, no nos sirve, porque el coeficiente o el modelo que después sale, tiene que haber alguno con 0 para poderlo comparar con respecto a esa categoría de referencia. Bien, eso era lo que podíamos conversar hoy, aunque esta última la hice tal vez más rápido, pero yo creo que está ahí como planteadas las inquietudes que me mandaron. Yo envié un documento. No es correcto, José. No es correcto porque si tú lo ensayas, cuando salga el modelo en el ANOVA, no va a haber, van a quedar 3 coeficientes. Y entonces no hay punto de referencia, porque siempre debe haber una categoría que no exista en el modelo para poder comparar con respecto a esa variable que quede ahí. ¿Sí? O sea que no es adecuado. No se puede construir. Si tengo 4 categorías, crear 4 dummies, 2 con 2. El tema fácil me lo puedo mirar con el de sexo o con el que tenga 2 categorías, fuma y no fuma. Si yo tengo fuma y no fuma, no puedo tener 2 categorías de dummy, porque entonces no tengo forma de comparar. En cambio, si yo tengo las 2, fuma y no fuma, pongo 1 fuma, 0 no. En el modelo que sale, yo ya puedo decir,
Si la persona fuma, el modelo, la variable toma el valor de 1, entonces suma el coeficiente que haya encontrado. Pero si no fuma, le toca el valor de 0, toda esa parte se anula. Y eso es lo que necesitamos para poder comparar. Si fuma, se suma un valor o resta. Y si no, todo ese término se pierde porque toma el valor de 0. Claro que en eso sí vamos a hacer otros ejemplitos cuando retomemos, y en la logística también se habla mucho de la tubo. Bien, aquí se nos fue la cosita un poquito, pero no tanto por mí, sino que entran a más tardecito a dormir. Voy a parar aquí